Vamos a dar inicio a lo que es el contenido de la primera unidad de nuestro curso, que es la parte de métodos de integración e integral indefinida. Lo comentábamos el día de ayer, se hace un cambio, esto que en el temario la unidad 2 pasa a ser nuestra primera unidad, porque primero vamos a aprender a integrar y ya posteriormente pues vamos a empezar a analizar el significado de nuestra integral y lo que vendría a ser después la integral definida. Recordando un poco lo que ustedes ven en cálculo diferencial, recordarán que particularmente hablando de la unidad 4, el problema principal que ustedes estudian es que dada una determinada función, lo que ustedes quieren es determinar la derivada de esa función. Sin embargo, aquí lo que vamos a hacer es estudiar el problema inverso, es decir, ahora me van a dar la derivada y yo tengo que determinar de dónde provino esa derivada, es decir, de qué función va a proceder. Bien. En el caso de lo que es funciones, dando una función f, lo que yo quiero es encontrar aquella función a la que voy a denotar como f mayúscula, tal que su derivada me regrese a la función original. Entonces, dicho, ahora nos dan la derivada, quiere decir la función original. ¿Okay? ¿Tienen alguna duda? En el micrófono, no sé si tienen alguna duda. Ok, bien. Entonces, regresando a esta parte. Imaginen que, por ejemplo, tenemos la siguiente situación. Supongamos que en este caso yo tengo a la función 12x quinta. Digamos que esta es mi función f, de la que yo quiero encontrar a f mayúscula. Entonces, imaginemos que esto es f de x. Vamos a intentar encontrar cuál es la función de la cual provino esta derivada. En ese momento seguramente ya muchos de ustedes pues conocen técnicas de integración, ya conocen la regla básica con la cual pues yo puedo encontrar el resultado de esta función. Sin embargo, pues vamos a imaginar que no conocemos nada de esto y que lo único que tenemos aquí pues es el conocimiento de que hablamos de operaciones contrarias según lo que acabamos de introducir y que conocemos las reglas de derivación que ustedes ven en cálculo diferencial. Entonces, particularmente hablando, pues ustedes saben que una de las primeras reglas que analizamos es esta, que la derivada con respecto a x de x a la n, pues viene a ser igual a n por x a la n menos 1. Esta es una de las primeras reglas que analizamos. Bueno, si yo aquí estoy hablando de un proceso inverso, yo podría pensar que entonces f mayúscula tendría que ser básicamente esa función, pero en vez de que yo le reste, le voy a sumar una unidad. Es decir, en vez de que esto sea x quinta, pasará a ser x sexta, acompañada de alguna constante que vamos a determinar, porque sería claro que este 12 que yo tengo acá, pues al momento de hacer el proceso de búsqueda de esta función, seguramente será otra cantidad. Por eso es que ahorita estoy colocando esta constante para representar a la que va a ocupar este lugar y la que voy a determinar. Bien. Regresando a lo que generalizamos aquí abajo. Una vez que yo encuentre esta función, yo sé que esa función es correcta porque cuando yo la derive, tengo que regresar a la función original. Quiere decir que si yo tomo a esta función y la derivo, el resultado que yo obtenga tiene que ser la función que estaba yo trabajando inicialmente, en este caso la que tenemos aquí en rojo. O sea que esto que yo tengo acá y esto son equivalentes. Y si son equivalentes, significa que yo puedo igualar y decir que 6ax quinta es igual a 12x quinta. Claramente, si yo por ahí procedo a despejar, encuentro que a va a tomar el valor de 2. Si yo ya tengo cuánto vale a, por lo tanto, yo ya puedo concluir que esa función f mayúscula de x que estoy buscando, pues no es otra sino la función 2x sexta. Y así encontramos, utilizando este razonamiento, la función de la cual provino esta derivada. Por eso decimos que ahora hablamos de un proceso contrario, porque ahora lo que yo tengo es la derivada y lo que voy a buscar es la función de la que provino esa derivada. Y anteriormente era al revés, a ustedes les daban esta y simplemente aplicaban la regla correspondiente. Bien, esta función que yo acabo de encontrar va a recibir un nombre especial. De acuerdo con nuestra definición número 1, una función f mayúscula, esa función que acabamos de encontrar, es una antiderivada de otra función cuando se cumple la relación de que al momento de que yo derive a f mayúscula, me regrese f minúscula. Es decir, esa función que yo acabo de encontrar se denomina antiderivada
aunque también ustedes podrán encontrar con algunos autores que también se les suele denominar una función primitiva. Entonces, cuando nos dicen antiderivada o función primitiva, se están refiriendo básicamente a la que nosotros acabamos de encontrar. Y al proceso que nosotros acabamos de aplicar por ser contrario a la derivación, le vamos a llamar antiderivación, ¿sí? ¿Preguntas o dudas hasta aquí? ¿No? Ok, bueno, continuamos. Bien, entonces, comentábamos. En este proceso, ustedes recordarán que por ahí en el caso de lo que son las derivadas, pues tenían ciertas reglas para poder operar. En el caso de las antiderivadas, existen esas reglas equivalentes y básicamente van a ser dos y son las que me enuncia este primer teorema. De acuerdo con el teorema 1, dadas f mayúscula y g mayúscula, antiderivadas de f minúscula y g minúscula respectivamente, se cumplen dos reglas. Que f mayúscula de x más g mayúscula de x es antiderivada de f minúscula de x más g minúscula de x. Y el producto de la constante c por f mayúscula es antiderivada de esa misma constante por f minúscula para cualquier número real c. Vamos a comprobar este par de propiedades. ¿Cómo lo puedo hacer? Acabamos de mencionar, para que yo diga que es antiderivada, se debe cumplir esta relación. Yo debo tomarla, derivarla y que me regrese a la función anterior. Bueno, entonces, si se supone que esta es antiderivada y tú procedes a calcular la derivada con respecto a x de f de x más g de x, te debe regresar esta suma. Y si lo hace, porque de acuerdo a las reglas de derivación que ustedes conocen, esto, la derivada de una suma, pues es la suma de las derivadas, o sea que esto se podría separar como la derivada con respecto a x de f, y en este caso, la derivada con respecto a x de la función g. Y me dice la regla o lo que me da aquí como premisa este teorema. Son antiderivadas, o sea que si son antiderivadas quiere decir que cuando yo derivo esta, me regresa esta. Cuando yo derivo esta, me regresa esto de acá. O sea que esto se transforma en f de x más g de x. Y se cumple la definición. Tomaste esto, lo derivaste y te regresó la función original, ¿no? Que es esta de acá. Voy a hacer una prueba similar para la segunda propiedad. Si yo procedo a aplicar la derivada con respecto a x del producto de c por esta función, pues recordando reglas de derivación que pasaba con las constantes, pues se sacaban. Y al sacarse, esto quedaba como el producto de esa constante por la derivada con respecto a x de f mayúscula de x. Pero esta es antiderivada de esta. Por lo tanto, esto se transforma en f minúscula de x, es decir, obtienes el producto de c por esta función. Y se cumplió la regla. Efectivamente, tomaste a lo que es la antiderivada, la derivaste y encontraste esta función, ¿sí? ¿Dudas, preguntas que tengamos de esta parte? ¿No? Ok. No. Quiere decir entonces que, pues básicamente, cuando yo quiero comprobar que mi proceso es correcto, ¿qué voy a hacer? Pues lo contrario, ¿no? Voy a tomar el resultado obtenido, lo voy a derivar y se tiene que cumplir que me regrese a la función anterior. Claro, en algunos casos, pues tendré que simplificar más para llegar a esa expresión original, ¿sale? Bien. Ahora, para el caso de lo que son, pues, estas antiderivadas, hay una característica especial y es que esas antiderivadas no son únicas. ¿Por qué decimos que no son únicas? Bueno, me voy a regresar un momento a la que construimos hace ratito. Yo sé que este está bien porque si busco cumplir esta regla, se satisface. Es decir, si ustedes me derivan esto, la derivada de 2x sexta es 2x quinta. Sin embargo, imagínense que yo les hubiese dado la función 2x sexta más pi, 2x sexta más raíz de 2, 2x sexta más un cuarto. Si yo les pidiera, por ejemplo, derivar estas funciones, ¿cuál sería el resultado? ¿12x a la quinta? Exactamente, ¿verdad? 12x a la quinta. Ese sería el resultado para cada uno de de esas funciones. ¿Y por qué pasa eso?
¿Qué es lo que le hicieron a la constante? Se vuelve 0. Se vuelve cero, ¿verdad? Es la regla de derivación, o la derivada de una constante siempre es cero. Ah, ¿qué quiere decir? Que yo podría colocar cualquier constante aquí y el resultado al momento de derivar va a ser cero. Eso te abre una cantidad infinita de posibilidades para las antiderivadas, porque yo aquí estaría considerando un caso, pero ya me di cuenta de que hay muchos más. Y claro, hay una cantidad infinita de casos. ¿Por qué? Porque ese conjunto de números reales es infinito, ¿no? Entonces tú puedes poner una cantidad enorme de constantes por aquí y a final de cuentas tu resultado siempre va a ser ¿no? 12x quinta. Bueno, la pregunta es, ¿existirá alguna manera de generalizar esto? Es decir, que yo ya dé todas las posibilidades que se podrían presentar y si se puede hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, vean ustedes que lo único que hace diferentes a cada una de estas funciones es la constante. Entonces, voy a llamar, vamos a denotar de forma general esto como f mayúscula de x. Y a esto yo le voy a agregar simplemente esta letra c, que es una constante que me va a simbolizar todas las los posibles valores que yo pudiera asignar para acompañar a mi función original. Yo ya sé que esto al derivarse se va a hacer cero y esta se me va a simbolizar todas esas posibles opciones que yo tengo para acompañar esta expresión. Bueno, a esa expresión que nosotros acabamos de colocar ahí le damos un nombre especial, le llamamos la antiderivada más general de f minúscula de x. Por eso es que siempre por ahí decimos hay que agregar esa constante. ¿Por qué? Porque si tú no la agregas, me estás dando solo una de las posibilidades para la antiderivada. Cuando tú ya me agregas esa constante, por lo que acabamos de explicar, tú ya me estás dando todas las posibilidades que pueden existir para esta función, ¿sale? Por eso lo denotamos siempre de esta manera y es tan importante esa constante, porque así estás englobando todos los posibles casos, ¿sale? Bien. ¿Preguntas, dudas hasta el momento? ¿No? Ok, bien. Hay una notación más simple de trabajar para esto que nosotros estamos llamando antiderivadas. Esa notación se da a través de lo que nosotros llamaremos una integral indefinida, que es la que me presenta la definición número 2. La integral indefinida, a la que voy a denotar de esta manera, se va a definir de la siguiente manera, como la integral de f de x diferencial de x igual a la antiderivada más general de una función, que es lo que acabamos de explicar. Ese simbolito es el símbolo de C larga, nos está simbolizando precisamente la operación de integración. Más adelante vamos a explicar en unidad 2 por qué se le da esta forma. F de x se va a llamar el integrando y es básicamente esa función de la cual estás buscando de dónde provino como derivada. Y tienes también tu diferencial de x. Este es muy importante porque este es el que te indica respecto a quién está realizando el proceso de integración. O sea, este te dice quién es la variable. Entonces, estos tres componentes son importantes para que yo pueda llegar a localizar a esta antiderivada. O sea que cuando me están diciendo que yo voy a calcular una antiderivada, en realidad lo que me están diciendo es que yo voy a calcular la integral indefinida de esta función con respecto a cierto diferencial, en este caso el diferencial de x. O sea que en otras palabras, la integración indefinida pues, no es otra cosa que la antiderivación. Bueno, el día de ayer les decía que tenemos por ahí una pequeña lista de reglas, que son las que por ahí les pedía imprimir para que las tuvieran a la mano. Y esas reglas les damos el nombre de la tabla de integrales inmediatas. El objetivo de las primeras clases es que nosotros aprendamos a utilizar esa tabla de integrales inmediatas, es decir, identificar en qué momento yo voy a aplicar cierta fórmula de integración, para que posteriormente, cuando yo tenga funciones que no pueda yo transformar fácilmente a una de esas formulitas, yo pueda aplicar lo que son las técnicas de integración. Las técnicas de integración van a tener como objetivo que pues dada una función que a lo mejor no te cumpla con alguna de las estructuras de esa tablita, tú le das esa forma, o sea, la transformes a manera de que puedas aplicar alguna de esas formulitas. O sea, que el objetivo siempre es llegar a aplicar alguna de esa lista. Por ello es que lo primero que vamos a hacer es aprender a utilizar esas fórmulas para que cuando ustedes ya tengan cierta función o ya hayan realizado cierto proceso, pues puedan identificar fácilmente cuál es la fórmula a emplear. Las primeras que vamos a analizar son las más sencillitas
y conforme vayamos avanzando, pues van subiendo un poquito de nivel. Entonces, en esta primera clase, pues nos vamos a basar en este primer conjunto de formulitas, que son las más sencillas y que tienen que ver con las reglas que ya explicábamos anteriormente de las antiderivadas. Bueno, empezamos con una fórmula básica, la equivalente a la que les mostraba anteriormente. Hace rato les decía, para derivar a la expresión x a la n, ustedes hacían esto. Bueno, su equivalente, pero ahora para integrar, es la que me indica el teorema número 3. Siendo n un número racional tal que n sea distinto de menos 1, entonces la integral indefinida de x a la n diferencial de x será x a la n más 1 sobre n más 1 más constante. Lo que decíamos, operación contraria, ¿no? Aquí sumas una cantidad en vez de restar y divides en vez de multiplicar. ¿Cómo puedo comprobar que mi fórmula está bien? Como ya lo comentamos anteriormente. Si esta es tu antiderivada, lo que vas a hacer es simplemente tomarla y derivarla y te tiene que regresar tu integrando. Vamos a revisar. Aplico derivada con respecto a x de x a la n más 1 sobre n más 1 más c. Por regla, y la acabamos de colocar acá, tomas a tu exponente y lo bajas, le quitas una unidad y te queda esta potencia, n. Y la cantidad que de por sí ya traías, que es n más 1. Pero n más 1 con n más 1 se anula, se vuelve la unidad, y te queda únicamente x a la n. Este x a la n que tú tienes aquí es el integrando que tenías en esta parte, que quiere decir que la fórmula que estamos aplicando aquí es correcta. Y por ahí, pues, haciendo hincapié también en que la c también se está derivando, pero dijimos que es una constante, por lo que su derivada siempre es 0, y es por eso que únicamente me está quedando esta expresión. O sea que la formulita que me presenta el teorema número 3 es correcta, y cuando yo tenga este tipo de funciones, para poder integrar simplemente sumas una unidad y divides entre la misma cantidad. Y así hay otra serie de formulitas que acompañan por ahí a la tabla que les estaba mencionando. Vamos a empezar a trabajar con las primeras 4 formulitas, que son las fórmulas para la integración del diferencial de x, para la integración del producto de una constante por una función, para lo que es la integración de sumas y restas de funciones. Esas son las reglas que de alguna manera ya probamos hace ratito. Y finalmente la que acabamos de enunciar en el teorema 3, para poder integrar la forma x a la n, recordando esta condición importante, que n sea distinta de menos 1, porque cuando ya es igual a esa cantidad, ahí estamos hablando de la aplicación de otra regla. Por eso me pide específicamente que se cumpla esta condición. Y bueno, por aquí pues tenemos las otras fórmulas, las vamos mostrando. Esas conforme vayamos avanzando, vamos a ir analizando con ejercicios cada uno de los conjuntos y vamos a ir explicando cómo se aplican y algunas técnicas algebraicas para llegar a alguna de las formas que tenemos aquí, hasta que completemos la aplicación de las 26 formulitas. Bien. Empezamos entonces analizando los primeros ejemplos en relación a lo que son esta lista de fórmulas. Lo que vamos a hacer en este caso es ir observando cada ejemplo y en base a cada uno de estos ejemplos, lo que vamos a hacer es revisar cuál de las fórmulas se adaptaría concretamente al caso que yo quiero trabajar. En el caso del primer ejercicio, analizando las únicas 4 fórmulas que tengo en este momento, ¿cuál de las 4 sería conveniente aplicar? ¿A cuál se le parece más? A la 4, ¿no? A la fórmula La 4, fórmula ¿verdad? número- Se parece más a la fórmula número 4, exactamente. Es correcto, se parece más a nuestra fórmula número 4. Vean aquí, tienes una x elevada a cierta potencia, se cumple, y además esa potencia es distinta de menos 1, por lo que se parece más a fórmula número 4. Quiere decir que aquí esa es la que vas a aplicar. Por fórmula 4, lo que voy a obtener es lo siguiente. Dice la regla, tomas a x, tomas su potencia, le sumas una unidad y divides entre la misma cantidad. En este caso lo estoy poniendo por pasos, pero ya lo podrías poner directo. Es decir, ya podrías colocar esto como x a la sexta sobre 6. Más, recuerda, su respectiva constante. Y ahí está. Ya encontramos el resultado de esta primera integral. Me voy con el segundo ejemplo. Tengo el integral del diferencial de x sobre x al cubo.
de las reglas disponibles, ¿a cuál se parece más? A la 4 también, ¿no? Se parece un poco más a la 4, ¿verdad? Por ahí alguien podría decir, bueno, es que esto es una división y aquí no hay divisiones. La observación sería correcta. Sin embargo, ustedes saben que hay reglas de los exponentes, o sea que esto se puede reescribir así, ¿no? Como x a la menos 3 diferencial de x. O sea que a veces no voy a poder aplicar la regla así, tal cual directa, como lo hice en el ejemplo anterior, porque a veces pues tengo que acomodar un poquito algebraicamente hablando para que la expresión que yo tengo se parezca a lo que está acá. Y así, si tú subes esta x, se parece, como dice su compañero, nuevamente a la fórmula número 4. Y al parecerse a esa fórmula 4, pues ya nada más es cuestión de aplicar la regla. Dice la regla, tomas el exponente y le sumas 1. Por lo tanto, menos 3 más 1, pues pasa a ser menos 2. Entre la misma cantidad, menos 2 más constante. Hasta ahí está bien, pero pues vamos a darle un poquito más de forma para que se parezca a lo que tenías antes. Y aplicando igual leyes de los exponentes te queda esto. Menos 1 sobre 2, x al cuadrado más constante. Y ahí está el resultado. Ya encontramos la antiderivada de esta función, ¿sí? ¿Dudas, preguntas que tengan hasta aquí? Ok, bien. Vamos a ver otro ejemplo más, ¿vale? Vemos el ejemplo número 3. Ahorita yo estoy observando el ejemplo 3 y nuevamente observo que se parece más a la fórmula 4. Tienes una x y tienes una potencia. Aquí acuérdate que lo único que te está diciendo es que sea distinto de menos 1, no te dice que tengan que ser a fuerza enteros, que tengan que ser fracciones. Entonces lo está generalizando, ¿no? Cualquier número, pero que no sea el menos 1. Bueno, quiere decir que esto aplica también para lo que es fórmula número 4. Como aplica para fórmula 4, pues voy a empezar a aplicarla ya directamente, no hay necesidad de hacer otra cosa. Hago x a la 2 quintos más un entero. En un entero 5 quintos más 2 quintos van a ser 7 quintos, entre la misma cantidad. Hasta ahí estaría bien, pero pues vamos a darle un poquito más de forma, vamos a ordenarlo. Si tú aplicas aquí la regla medios con medios y extremos con extremos, te va a quedar esto, 5 séptimos de x a la 7 quintos. Todo esto más constante, y ahí está el resultado de tu integral. Ya encontramos de dónde proviene esta derivada de acá. Veamos ejemplo número 4. Parecido a lo que es el ejemplo número 2. En el caso del ejemplo número 4, vean ustedes que también a x la tienen en el denominador. Pero, así como lo hicimos en el ejemplo 2, yo ya sé que por leyes de los exponentes, esto es igual a tener x elevado a la menos un tercio, diferencial de x. Ah, bueno, quiere decir que esto cumple otra vez con fórmula número 4 y yo ya puedo proceder a aplicar la regla que corresponde. Así que lo hacemos. Aquí te va a quedar x a la menos un tercio más un entero que serían 3 tercios, te quedarían 2 tercios entre la misma cantidad. Pero recuerda, haces medios con medios y extremos con extremos y esto se vuelve 3 medios de x a la 2 tercios más constante. Y ahí está el resultado de esta función. Ya encontramos a la antiderivada más general, ¿sí? ¿Dudas o preguntas? ¿No? Ok. Es la aplicación de las primeras reglas, entonces es bastante sencillo, ¿no? Nada más vamos sumando una unidad y poniendo lo mismo abajo, ¿vale? Bien. Vámonos con el ejemplo número 5. Bueno, en el caso de su ejemplo número 5, notarán ustedes que tenemos la presencia de b y de x, respecto a quién voy a integrar. A X, ¿no? Respecto a x, exactamente, ¿verdad? ¿Por qué respecto a x? Porque me lo indica y dice dx. Exactamente, me lo está indicando él, diferencial, ¿verdad? Es correcto lo que dice Alan, efectivamente lo hago respecto de x,
porque mi diferencial me dice que esa es mi variable. Si aquí en vez de x tú tuvieras una b, o sea, el diferencial de b, bueno, entonces quiere decir que ahí la variable es b y x sería la constante. Pero aquí me dice respecto de x, bueno, entonces voy a aplicarlo de esa forma. Bien, ¿qué quiere decir? Que esta b la voy a tratar como una constante. Bien, me voy a mi lista de reglas. ¿Y qué dice la regla número 2 respecto a las constantes que multiplican una función? ¿Qué les voy a hacer? Sale fuera de la integral. Pues vamos a sacar de la integral, ¿verdad? Vamos a sacar constantes, pero vean nuevamente la regla número 2 dice cuando esté multiplicando a toda la función. Si lo está haciendo, entonces voy a sacar esa constante. Les hago la aclaración porque a veces vemos algo como esto. Un ejemplo, ¿no? 5 más x diferencial de x y me dicen, bueno, voy a sacar la constante y lo dejo así. No, esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque este 5 no está multiplicando, sino que está sumando. Pero aquí, esto sí está multiplicando al integrando, que es el x cúbica. Por lo que, según la regla, voy a sacar ese 5b y voy a dejar aquí a x cúbica diferencial de x. Y es bastante claro para nosotros que es aplicación de regla número 4 nuevamente. Entonces, para el caso esta, ¿qué reglas estuvimos aplicando? Regla 2 y 4. Entonces, aplico acá. 5b, todo esto por x, a la cuarta sobre 4, más constante. Y ahí está. Ya quedó la integral de esta función. Entonces, nuevamente, por eso es importante el diferencial, porque si ponemos una integral de este tipo y omitimos el diferencial, no vamos a saber respecto a quién se está llevando a cabo ese proceso de integración. ¿Sale? Bien. ¿Quién había contestado, perdón? ¿Fue Samuel? ¿Sí? ¿O quién había contestado, perdón? Sí, yo voy. Ok. Bien. Y hace ratito me pareció ver que fue Milka, me parece, o Mika, no alcancé a ver bien el nombre. Sí, profe Milka. Sí, ¿verdad? Milka, ¿verdad? Tañas, bien. Ok, entonces, veamos el ejemplo número 6. Vamos a pasarnos a otra hojita porque se nos está acabando el espacio. Nos vamos con el ejemplo número 6. Para el caso de lo que es el ejemplo número 6, bueno, nuevamente pues voy a analizar mis formulitas. Las ponemos acá. Y voy a revisar cuál de ellas se adapta mejor a esto. ¿Cuál de todas estas formulitas se adapta mejor? ¿O cuál es la que debería yo utilizar para este ejemplo? Dos y 4. Las La fórmulas 4 2 y 4, efectivamente, ¿verdad? Las fórmulas 2 y 4. ¿Quién contestó, perdón? Yo. Cruz Dionisio, ¿verdad? Sí. Ok, bien. Es que me llega con un poquito de retraso la iluminación de su pantallita y luego ya no alcanzo a ver. Bien, entonces les decía, efectivamente, como dice su compañero, voy a usar las fórmulas 2 y 4. Es correcto, son las que más se parecen al caso que tengo acá. Bueno, previo a que yo las utilice, estamos de acuerdo en que en este punto todavía no tienen la forma adecuada para que yo pueda, proceder a aplicar ese par de reglas. ¿Qué le tendríamos que hacer a nuestra integral primero para que yo las pueda aplicar? Porque ahorita está todo esto junto, ¿no? Tienes el integrando unido y todavía no puedes aplicarlas de forma directa. ¿Qué le harían? Lo convertimos en un exponente, en la y x. Exactamente. Vamos a convertir primero esto a un exponente. Se lo voy a poner así, ¿no? Como ax a la 1/3 diferencial de x. Ahora, acuérdense que hay reglas para lo que son este tipo de expresiones. Cuando tú tienes un producto elevado a cierta potencia, según las reglas, ¿cómo se puede separar? Pues se puede separar en el producto del primero elevado a esa potencia por el segundo también elevado a esa potencia. Y ahí está. Ya es un producto. Por lo tanto, ya puedes proceder a integrar. Esta a, que ya dijimos sería una constante por aquello del diferencial, la vamos a sacar.
y que se quede solo la integral de x a la 1/3 diferencial de x. Y ahí está. Ahora, como dice su compañero, fórmula número 4. Pues esto vendría a ser a la 1/3 por x, que a la 1/3 más 3/3 serían 4/3, entre 4/3. Pero ya sabemos que esto, por aplicando medios con medios y extremos con extremos, pues pasa a ser 3/4 de a la 1/3 por x a la 4/3. Y ahí está, ya quedó integrado. Ahí le puedo agregar ya la constante c y ya estaría bien. Bueno, pero vamos a ver que también puedo simplificar un poquito. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, es de x a la 4/3 sería lo mismo que si yo les pusiera x a la 1/3 por x a la 3/3, ¿no? Pero este 3/3, pues a final de cuentas haría un entero, y esto que yo tengo acá, pues a final de cuentas haría la raíz cúbica de x. O sea que esto podría quedar como x por la raíz cúbica de x. Y este a la 1/3, ya sabes que a su vez quedaría como la raíz cúbica de a. O sea que esto que tú tienes aquí se puede reescribir así, como 3/4 de la raíz cúbica de a por x por la raíz cúbica de x. Pero si anteriormente estaban juntos y los pudiste separar así, ahora los tienes de esta manera y los puedes volver a juntar. O sea que esto de aquí, según las leyes que conocemos, se puede reescribir así, como 3/4 de x por la raíz cúbica de ax más constante. Es otra forma de dar el resultado. Si ustedes se quedaran en este punto de aquí, no hay ningún problema. Ya está bien, se las daría por buena, pero eventualmente hay que buscar también llegar a una simplificación, ¿sale? ¿Preguntas, dudas que tengan? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Revisamos este siguiente ejemplo. Tenemos a continuación el ejemplo número 7. Vamos a hacer aquí. Y para ese ejemplo número 7, si yo les preguntara qué fórmula o en qué fórmula nos vamos a estar apoyando, pues ya inmediatamente todos identificamos que es esta otra vez, ¿verdad? Pero también no solo vas a aplicar esa fórmula. Date cuenta que también vas a aplicar la fórmula 2, la fórmula 3, y ahorita que ya acomodemos todo, veremos que también se aplica fórmula 1. En el caso de su examen lo pueden hacer directo. Ahorita lo voy haciendo paso a paso para que vayamos identificando la aplicación de las reglas, porque pues sabemos que no todos los ejercicios van a ser así de sencillos, y sí es importante aprender a aplicar bien la regla para que cuando lleguen los complejos, pues nosotros ya podamos aplicarlos correctamente, ¿sale? Esa es la finalidad de hacerla ahorita por pasos, pero vuelvo a recalcarles, en el examen lo pueden hacer más directo. Bien, entonces aquí decíamos, primero, tengo sumas y restas de funciones. ¿Qué quiere decir? Que me voy a poner a aplicar primero la regla número 3, de forma que esto vendría a ser la integral de x, todo esto elevado a las 5 medios, todos ellos acompañados de su diferencial, menos la integral de 3 por x a la 2/5 diferencial de x, más la integral de 2 por la raíz de x diferencial de x, menos la integral de 6 diferencial de x. Y ahí está. Empiezo a revisar. Esta es regla 4, pero antes de aplicar esta regla 4, ¿qué voy a aplicar? Regla número 2. Por lo tanto, voy a aprovechar que ya tengo todo escrito, lo colocamos por pasos, lo vamos a copiar y vamos a simplemente modificar, ¿no? Aplicación de esa regla, voy a sacar esa constante, aprovecho también para sacar esta y esta de aquí. O sea que aquí voy a tener 3 veces esta integral, 2 veces esta integral y aquí también esta de acá. Y ya está. Vuelvo a identificar. Aprovecho de una vez y lo voy a colocar con potencia fraccionaria. O raíz de x, de una vez lo ponemos como x elevado a la 1/2. Entonces empiezo a aplicar mis reglas. Primera regla 4 y te queda x a las 5 medios más 1, que en un entero serían 2 medios, por lo tanto quedarían 7 medios sobre 7 medios. A todos estos, según la regla que tenemos, les voy a ir agregando su respectiva constante. Bueno,
En estos casos, cuando yo empiece a separar y haga la integración, no voy a ir agregando más constante, más constante, más constante. A final de cuentas, la suma es de solo constantes que te va a dar como resultado. Es otra constante, ¿verdad? Por lo tanto, cuando se den este tipo de situaciones, vamos a agregar siempre la constante C hasta el final. ¿Sale? No la vamos a ir agregando por cada vez que integremos, sino simplemente al final, porque la suma de constantes al final te va a dar constante, ¿sale? Entonces, en este caso, todavía no la voy a colocar, la voy a dejar hasta el final. Hacemos menos 3 por x elevado a la 2 quintos, más un entero, que serían 5 quintos, te van a dar 7 quintos, entre 7 quintos, más 2 por x, que a lo medio más 1 pasarían a ser 3 medios, entre 3 medios, y finalmente acá menos 6 que multiplica a, y vemos que es la aplicación de otra regla más, la integral del diferencial de x, que dice la regla 1, que eso siempre es x más su respectiva constante. Bueno, entonces colocamos aquí a x, y la constante que yo voy a sumar en este momento es la que correspondería a todas las que integré. Ahora simplemente acomodamos y nos queda 2 séptimos de x a las 7 medios menos, voy a invertir aquí. Por lo tanto, me va a quedar como resultado 5 séptimos. Pero por el 3 que tengo acá se hacen 15 séptimos de x a las 7 quintos. Más invierto otra vez, me van a quedar 2 tercios. Por 2, 4 tercios. De x a la 3 medios. Y finalmente acá, menos 6, x más constante. Y es el resultado de mi integral. Ya encontramos cuál es el valor y evidentemente si tú te pones a derivar esto, pues en efecto vas a llegar al resultado que tienes aquí. ¿Sí? Preguntas, dudas que tengan. ¿No? Ok, bien. Vamos entonces por ahí a dejar una pequeña tarea. Recuerden que tenían que haber descargado su manual. Entonces, de ese manual que les estaba yo comentando, vámonos por ahí a, me parece que es página, vamos a ver, página número 10. ¿Ve? De página número 11 van a hacer el ejercicio número 11. Bien, el ejercicio número 10. Y veamos. Y el ejercicio número 20. Son los 3 que van a realizar, son los 4, perdón, que van a realizar para el día de mañana. Son muy sencillitos, es aplicación solamente de las reglas que pues les estaba mostrando el día de hoy. Por ahí vienen otros ejemplos más, esos son referentes a otra reglita que vamos a ver más adelante, ¿vale? Entonces, por ahora son estos que serían los básicos. Mañana vamos a revisarlos de forma aleatoria, entonces todos los tenemos que hacer. ¿Cómo lo vamos a entregar? Les comentaba el día de ayer que básicamente lo pueden hacer ya sea en su cuaderno o en Leaks, como ustedes prefieran, y van a preparar una liga para compartir. Mañana selecciono a quienes van a entregar, les voy a mandar un formulario y les voy a dar un minuto para que hagan el envío, ¿sale? Entonces ustedes abren su formulario, ya deben tener lista la liga para que nada más la peguen y en automático me hagan el envío, ¿sale? Y yo con eso ya les hago la revisión. También vamos a dar chance de que participen algunos voluntarios. En el caso de los voluntarios, las primeras ligas que lleguen son a las que les revisamos, ¿sale? Vemos aquí la parte de dudas. De la página 10, habíamos dicho que iba a ser el ejercicio 9. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Bueno.
Entonces, pasamos lista rápidamente. Ahorita ya tengo su captura de pantalla, ya nada más voy cotejando con los que vayan contestando ahorita, ¿sale? Castañón Aguilar. Castillo Pérez. Presente. Ginés. Cruz Dionisio. Presente. De Jesús Peña. Duarte Fuentes. Presente. Durán Valerio. Presente. Elías Mora. Presente. Elías Mora. Ok. Escobedo Lima. Presente. Figueroa Juárez. Presente. Montes Monterrosa. Presente. Gómez. Presente. García Gómez Eric. Ok. García Jiménez. Presente, profesor. ¿De acuerdo? Ok. García Jiménez. Presente. González Ortega.